¿Sabías que Alberto Fujimori torturó a su esposa y le intentó matar solo porque ella se atrevió a denunciar sus delitos de corrupción? He efectuado varias denuncias por los delitos de corrupción de funcionarios. Fue su misma esposa, Susana Higuchi, quien denunció las torturas e intentos de homicidio en su contra. Denunciando torturas. Una de las torturas fue en el sótano del Pentagonito, del CID específicamente, pero no sé a qué lugar me habrán llevado porque me han metido en auto. Cuando se me ordenó llevar alimentos a un detenido, fue la señora Susana Higuchi, uno de los calabozos del sótano, totalmente desnuda, en posición fetal y arrinconada hacia un lado de ese calabozo, ocultando su rostro entre sus piernas y sus manos. Su propia hija, Keiko Fujimori, le dio la espalda, yéndose al lado de su padre, reemplazándola en su cargo como primera dama y negando las declaraciones de tortura de su madre, solo para apoyar a su padre. De hecho, han pasado más de 30 años y lo sigue negando. Con referencia a las leyendas que hay alrededor de que mi madre fue maltratada por mi padre, eso es falso. Por eso hoy, por el Día de la Madre, que ya pasó, hablaremos de la madre de Keiko. Creo que desde el primer día que asumió mi esposo el gobierno, estuve más que nada en el corazón del pueblo peruano. Y si por esto se me acusa de deslealtad, no sé a qué le llaman traición. Susana Higuchi, la primera antifujimorista. Ante tanta corrupción, ante promesas incumplidas, me siento en la obligación moral de hacer frente a una cúpula cerrada. Susana Higuchi era todo lo contrario a su esposo. Ella sí era buena persona. Como yo soy peruana, limeña, mazamorrera de la Victoria y hincha de la Alianza. Y es por eso, por ser la única con principios en esa familia, que decidió denunciar los robos de su esposo. Una seria denuncia hizo hoy la esposa del presidente de la República, señora Susana Higuchi de Fujimori, al señalar a uno de sus familiares políticos de lucrar con la ropa donada para las familias damnificadas del norte del país. Escuchemos. Porque reciben donaciones de Japón de ropa y la esposa de Santiago Fujimori y se cogen lo mejor para ellas y reparten estropajos y utilizan mi nombre y eso sí me indigna. Alberto Fujimori, por supuesto, lo negó. En lo que se refiere a las ropas, han estado canalizándose, repito, hasta donde yo conozca, en la forma adecuada. Y recordemos que esta denuncia fue en marzo de 1992. Entonces, ya habían ocurrido masacres como la de Barrios Altos. Negar el robo de ropa donada era solo un juego de niños para él. Dicen que el poder humila, no sé. Es algo que sí quisiera que cambie. Susana no sabía lo que se avecinaba. Una semana después de la denuncia, Alberto Fujimori disolvió el Congreso. Tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Luego de ese golpe de Estado, y ya viéndose consumado como un dictador, decidió encerrar a su esposa en palacio, cortó el servicio eléctrico y mandó soldar la puerta para que no pueda reunirse con nadie. Estamos acá en la puerta de Palacio, quisiéramos saber cuál es su situación en este momento. No me dejan salir de la residencia, estoy con la reja facultativa. Por orden de mi esposo. Por orden de su esposo. ¿Y por qué no la dejan salir? ¿Qué es lo que le da a su esposo para que no la dejen salir? No hay respuesta. Alberto Fujimori, por supuesto, y de nuevo, lo negó todo. Algunos medios dicen que la señora se encuentra prácticamente encerrada, con puertas cerradas, aislada. ¿Qué nos podría decir, presidente? Bueno, ¿cómo quieren? Si quieren la llevo a Palacio para que vean cómo es nuestra relación. Y todavía se ponía coqueto. Claro, acabas de encerrar a tu esposa y estás a punto de mandar a que la torturen, pero tienes tiempo para coquetear. Y no lo digo yo, lo dijo la misma Keiko años después. Fujimori era igual de coqueto que Gerí. Pero comencemos con lo verdaderamente perturbador. Cuando Susana Higuchi le avisó a su ex esposo, Alberto Fujimori, que lo iba a denunciar ante la fiscalía por el robo de ropa y dineros donados, él le respondió que no estaba preocupado porque ya todo estaba arreglado con el doctor Vladimiro Montesinos,
Y cuando el fiscal acudió al Palacio de Gobierno para entrevistarla, 2 militares que le apuntaban con metralletas la rastrillaban cada vez que se hacía una pregunta. Un mes después, Alberto Fujimori intentó asesinarla. ¿Cómo así? Con ella encerrada en palacio y sin nadie adentro que la pudiera ayudar, 8 militares entraron y la golpearon hasta que se desmayó. Cuando despertó, la vendaron y la encapucharon para subirle a una camioneta, donde le inyectaron una sustancia. Según la misma Susana Higuchi, le inyectaban una sustancia que la hacía dormir cada vez que se despertaba, pero me seguían inyectando. Como se dice, así es, pero apenas veían eso, llamaban al enfermero a gritos y me ponían otra dosis en el muslo. La habían llevado al Pentagonito, en el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, el CIE, en donde la torturaron durante 4 meses seguidos. Tardaban entre 2 a 3 horas mientras me amarraban, hasta que me torturaban y luego me ponían electroshock. Susana estuvo desaparecida durante 1 año, y cuando finalmente salió a la luz en 1994, Alberto Fujimori salió a dar un mensaje a la nación. No se puede ceder al chantaje ni a la intimidación, vengan de donde vengan. He decidido por ello separar a mi esposa de la función de primera dama. ¿Te das cuenta? Luego de torturarla y casi matarla, Alberto Fujimori sale a dar un mensaje a la nación acusándola de desleal, de haber realizado denuncias falsas y de haberlo chantajeado. Todo esto solo para que no afecte su campaña del 95. Vamos a iniciar nuestra campaña y quiero que ustedes reconozcan cuál es el símbolo del chino. Y como la prensa estaba comprada, estas denuncias no afectaron su candidatura y ganó. Tuvieron que pasar 6 años para que se sepa la verdad. La comisión investigadora sostiene que el expresidente Alberto Fujimori habría violado derechos humanos por el intento de asesinato a su ex esposa Susana Higuchi. Que Alberto Fujimori habría incurrido reiteradamente en tentativas de uxoricidio en agravio de Susana Higuchi Miyagawa, en ese entonces su cónyuge, así como que tuvo conocimiento, dispuso y o consintió que fuese secuestrada, acosada, perseguida y torturada. Pero recordemos qué hizo Keiko cuando su madre salió a denunciar que Fujimori la torturó y trató de matarla. Mami, como te lo dije una vez, antes de hacer algo, piensa también en nosotros, tus hijos, que te queremos mucho. Tú sabes a qué me refiero. Ah, cierto, la amenazó y tomó su lugar como primera dama. Y es por eso que la misma Susana Higuchi declaró: Keiko me abandonó, prefirió el sucio dinero de su padre. Para mí, tiene cara de diablo. ¿Y qué le dijiste a tu papá cuando ella dijo que la estaban torturando en el cine? Yo le dije, ¿sabes qué, papá? Y a mi mamá también, ¿no? Yo creo que esta pelea pública nos hace mucho daño a nosotros. ¿Pero pelea pública o no? O sea, ¿pero no fue si real? ya sabes que ¿No si fue tu mamá real? está diciendo que le están No. haciendo eso, ¿tú a quién le creíste? Eso. Fui a hablar con ella y en ese momento nosotros dijimos, mamá, pero eso no es cierto, ¿ok? Pero más allá de ¿Pero eso... por qué de frente le dijiste, mamá, eso no es cierto, y no le creíste? Porque estábamos a su lado. Pero yo ¿Ella creo... te aceptó que no fue verdad detrás de cámara? Para mí es bastante incómodo Te tener que entiendo, hablar. créeme que te entiendo, pero es parte de del tu antivoto que tiene. Créeme que si yo te paso mi teléfono y digo las preguntas para que digo, el 50% es eso. ¿Por qué dejó de manera casi cómplice que torturen así a su madre? Es que eso nunca ocurrió, lo vuelvo a repetir. Y esto se ha investigado, como vuelvo a repetir, no en la justicia peruana, en la justicia de Chile, y eso se archivó.